cómo regularizar una posesión y convertirla en una propiedad. Muchas veces nos hemos quedado como una posesión legítima, pero no hemos podido registrarla debidamente ante los registros públicos. Una forma de formalizar la propiedad es mediante el proceso de prescripción adquisitiva. Los invito a que vean el siguiente video donde les explicaré todo el detalle de la prescripción. La prescripción adquisitiva de dominio, o también llamado usucapión, se encuentra regulada en el artículo 950 del Código Civil peruano. Este mecanismo legal va a permitir al poseedor de un bien adquirir la propiedad siempre y cuando haya cumplido con desarrollar una conducta establecida por ley en un periodo determinado. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son que debe ser esta posesión de manera pacífica. Un ejemplo de una posesión de manera pacífica es que el poseedor no se oculte o no trate de defender su posesión de terceros, como es el caso de los invasores, ¿no? En las invasiones, pues no hay una posesión pacífica. Por lo general hay actos de violencia contra los presuntos propietarios o perturbando la posesión. También hablamos de una posesión pacífica cuando no ha habido ningún otro tipo de proceso legal que emplace a los poseedores de este inmueble, ¿no? Ya sea por la vía civil como procesos de desalojo por ocupantes precarios o por la vía penal en procesos de usurpación, ¿no? También otro requisito es que la posesión sea de manera pública. Y cuando hablamos de manera pública nos referimos a que esta posesión debe hacerse a vista de todo el mundo. Puedo estar pintando mi fachada, puedo estar arreglando la puerta, puedo estar arreglando el cerco eléctrico. De eso se trata la posesión pública, que todo el mundo vea que efectivamente estoy dándole a mi posesión un carácter como si yo fuera el propietario. También hablamos de una posesión continua. Esta posesión no debe verse interrumpida dentro de un plazo de 10 años cuando no haya un título justo de buena fe, o de 5 cuando medie un título justo de buena fe. Esta posesión debe ser de manera continua. Hay que hacer un paréntesis en todos estos requisitos y abocarnos a lo que viene a ser el animus domini. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la persona que ejerza esta posesión tiene que hacerlo con el ánimo de que efectivamente se considera como el propietario del inmueble. Situación que no se da en el caso de los inquilinos de un inmueble, pues ellos están ocupando, están en la posesión de un determinado bien con conocimiento de que su propietario les está cobrando una determinada renta por ocupar ese espacio. Es un ejemplo, ¿no? Porque muchos inquilinos piensan que podrían adquirir por prescripción adquisitiva un inmueble únicamente porque lo han cumplido todas estos requisitos que les acabo de mencionar, pero se olvidan del ánimo. El ánimo tiene que ser de propietario. El 24 de noviembre del 2010 salió la ley 29618. Esta ley declara como imprescriptibles los bienes de dominio privado del Estado. ¿Qué quiere decir? Que ya no se podrían prescribir a partir de esa ley hacia adelante los bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público, esos sí eran imprescriptibles desde antes, ¿no? Un bien de dominio público del Estado, pues se refieren a una vereda, a una pista, esos son bienes de dominio público. Pero a partir del 2010, conforme les mencioné anteriormente, ya no se podrán tampoco adquirir los bienes del Estado de dominio privado. Esto no quiere decir que las personas que antes de dicha ley hayan cumplido con los requisitos para adquirir un bien por la prescripción adquisitiva de un bien de dominio privado del Estado no lo puedan hacer. Hay que recordar que existe el principio de irretroactividad, que quiere decir que las leyes se rigen hacia adelante, ¿no? Como es este caso también que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son las vías para adquirir la prescripción adquisitiva? ¿No? Tenemos 3 vías. Empiezo por la más simple, que es la vía administrativa, que solo aplica para predios rústicos, ¿no? Un ejemplo de esta vía también es la titulación que regulariza COFOPRI, ¿no?
también actualmente lo que dan los gobiernos locales y regionales, de acuerdo a la ley 27867 del artículo 51. Tenemos también para adquirir un bien inmueble la vía notarial. Por la vía notarial los requisitos van a ser la solicitud, van a requerir mínimo 3 testigos, ¿no?, de 25 años a más. También van a requerir la copia literal del inmueble, van a pedir unos planos perimétricos debidamente visados, inscritos ante la municipalidad, o en defecto también una certificación que acredite que el inmueble no está inscrito, entre otros requisitos. El problema, en mi opinión, de buscar la prescripción por la vía notarial, ¿no?, es que el notario podría percibir que durante este proceso de prescripción hay algún requisito que a su criterio no se cumple. Entonces, de esa forma paraliza todo el trámite inmediatamente y no se continuaría con el proceso de prescripción. Tal es el caso de que aparezca una persona que se oponga, el notario, a fin de salvaguardar cualquier denuncia que pudiera tener, va a detener todo el procedimiento, ¿no? También puede ver que de alguna forma los planos no coinciden, le queda la duda de algún metraje, aparece un vecino, el notario tiene la facultad de ir a preguntarle también a los vecinos si lo conoce o no conoce a esta persona que está solicitando la prescripción. Digamos que los vecinos podrían decir no lo conocemos o nunca lo hemos visto, o ese señor viene de vez en cuando a esta propiedad. No tiene la facultad, no tiene el ánimo de propietario. A criterio del notario también detendría todo el procedimiento. Por eso yo recomiendo que se haga el proceso de prescripción en la vía notarial cuando uno está convencido que no van a aparecer personas que se opongan a este proceso de prescripción. Y por eso también muchos notarios no realizan el proceso de prescripción adquisitiva. A pesar que están facultados, prefieren evitar estas contingencias, lo cual es muy entendible por las razones que les acabo de detallar. Tenemos finalmente la vía judicial para adquirir la prescripción adquisitiva de dominio, tanto de predios rústicos como de predios urbanos. En la vía judicial se va a presentar justamente una demanda que se va a acoger a la vía de proceso abreviado. Y en la vía de proceso abreviado, pues el juzgador va a evaluar también tanto como la demanda, tanto como los testigos. De esta manera, en la vía judicial se va a poder evaluar, pues, si hay una prescripción adquisitiva que opera de buena fe. De buena fe hablamos nosotros cuando hay un justo título, ¿no? De repente un contrato de compra-venta que por algún vicio no se inscribió en registros públicos, incluso una escritura pública. Una escritura pública puede también no inscribirse en registros públicos por algún error en el procedimiento posterior. De esa manera, la vía judicial nos va a permitir adquirir por prescripción adquisitiva una propiedad. Una vez que concluyas el proceso de prescripción adquisitiva, pues tu posesión va a pasar a inscribirse como propiedad en registros públicos. De esta manera vas a tener todos los derechos que tiene un propietario, porque lo vas a hacer. Esta propiedad la vas a poder hipotecar, la vas a poder vender, hacer lo que quieras. Va a ser realmente tu propiedad reconocida ante terceros, porque va a estar inscrito en registros públicos. En unos próximos videos veremos el proceso judicial, cómo funciona a mayor profundidad. Por eso te invito a que te suscribas a mi canal y puedas seguir entendiendo qué derechos puedes adquirir por medio del ordenamiento legal que actualmente rige en el Perú. Gracias por tu atención, gracias por escuchar y que tengas un excelente día.